Hoy celebramos el domingo 21 después de Pentecostés y la epístola de esta misa es de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis utilizar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se asemeja al reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó al Señor que fuese vendido él y su mujer y sus hijos, todo cuanto tenía, para que pagase la deuda. Entonces el siervo, cayendo de hinojos, dijo: Señor, dame espera y te lo pagaré todo. Compadecido el Señor de aquel siervo, le dejó, condonándole la deuda. Él, en saliendo de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole, le ahogaba diciendo: paga lo que me debes. De hinojos le suplicaba su compañero diciéndole: dame espera y te pagaré. Pero él no quiso y lo hizo encerrar en la prisión, hasta que le pagara la deuda. Viendo esto, sus compañeros se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor lo que pasaba. Hízole llamar entonces al señor y le dijo: mal siervo, te condoné yo toda tu deuda, porque me lo suplicaste. ¿No era pues de ley que tuvieses tú piedad de tu compañero, como la tuve yo de ti? Él, irritado, le entregó a los torturadores, hasta que pagara toda la deuda. Así hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonare cada uno a su hermano de todo corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy escuchamos en el Evangelio de la justicia y la caridad que es debida entre los patronos y los obreros. Es un tema muy importante que debemos estudiar, ya que el domingo pasado fue la fiesta de Cristo Rey y contemplamos su reinado social, para que venga su reino en este mundo, en el cielo como en la tierra como es en el cielo. Para que se realice este reino de justicia y de paz de Cristo Rey, pues tenemos que también contemplar todo lo que enseña la Iglesia sobre la justicia social. La encíclica más famosa sobre el tema es Rerum Novarum, del Papa León XIII, que se escribió en 1891. Y aunque se escribió hace más de 100 años, que no piensen que es un tema que no es actual, porque el socialismo, condenado en esta encíclica y por todos los papas después de él, hasta nuestros tiempos, entonces, aunque han condenado este error de socialismo, sin embargo sigue muy actual. De hecho, pues en mis visitas a Sudamérica en ese año pasado, me dio mucha tristeza ver que Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, todos tienen gobiernos socialistas y en países que son mayormente católicos. Entonces, ¿cuántos católicos no saben que esta forma de gobierno está condenada oficialmente por la Iglesia? En las palabras del Papa Pío XI, nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Entonces vamos a contemplar hoy lo que nos dice el Papa en esta gran encíclica sobre no solamente los errores de los socialistas, sino la verdad que Dios ha puesto en el hombre, que nos ha revelado
en cuanto a nuestra dignidad como hijos de Dios, su imagen y semejanza. Primeramente, debemos contemplar de dónde viene el socialismo. Y el Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus, contra la masonería, identifica a ellos como los que maquinan para imponer un gobierno socialista, ya que para establecer un nuevo orden mundial hay que destruir el antiguo, el anterior, la cristiandad. Entonces el socialismo es un intento de robar la propiedad privada, de despojar a los ricos para quedarse al gobierno con los bienes y apropiarse todos los derechos del Estado. Entonces es otra manifestación del hombre que se pone en el lugar de Dios. Y además por el laicismo, ¿verdad? Quitado Dios y Cristo y su religión del Estado y del foro público y de la política, entonces hacen un gran daño a los mismos ciudadanos. Es como un suicidio del Estado. Según la misma encíclica de León XIII, Humanum Genus, dice, han de temerse los mayores peligros para los estados, porque quitado el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que el castigo, ha de seguirse necesariamente el trastorno y la ruina de todas las cosas. Es decir, que cuando quitamos Dios y su santa ley del gobierno, pues tenemos ya en principio pues una anarquía. Al hombre que se pone en el lugar de Dios, que ya va imponiendo por ley cosas en contra de la naturaleza del hombre, que claman al cielo para venganza. Ustedes saben, los 4 pecados que claman al cielo para venganza, la matanza de los inocentes, que se propaga hoy en día por el aborto, también el pecado de Sodoma y Gomorra, que se propaga por la homosexualidad, también de defraudar a los obreros de su sueldo y oprimir a los pobres. Vamos a ver que los últimos 2 hoy en día se también propagan por el socialismo, que despoja a todos de sus bienes y deja a todos pobres y oprimidos por el Estado. Entonces, el Papa identifica como aquí en México también, ustedes saben que Juárez, pues ese masón, entonces implementó el laicismo y dio una forma pues socialista a nuestro gobierno, apropiándose por robo pues toda la propiedad de la Iglesia. Entonces, el Papa en el principio de esa encíclica habla también del pretexto o las circunstancias que dieron a luz al socialismo. Y eso fue otro error de un capitalismo sin freno, sin moral. Aunque el capitalismo es correcto en sí, que el hombre tiene la propiedad privada, sin embargo, tiene que subordinarse siempre a la moral, ¿verdad? A los 10 mandamientos. Y sin eso, entonces, puedes convertirse en pura codicia. Entonces, habla de la revolución industrial, pero sin la influencia de los gremios de obreros, que eran pues de la cristiandad realmente, para que trabajaran en grupos así, con una identidad y carácter católico, proviendo para el bienestar espiritual y material de sus miembros. Entonces, quitando todo eso, pues el hombre se quedó muchas veces como un esclavo en las fábricas, donde pues donde otros querían nomás exigir lo más que podían para ganar más dinero, sin pensar en el bien común de todos. Entonces, pero los socialistas proponen como solución robar la propiedad de los ricos. Y el Papa dice que es un error que ejerce violencia contra los legítimos poseedores. Ustedes saben, luego explica que somos imagen de Dios porque tenemos un alma racional. Entonces, por el puro hecho de que el hombre existe, pero también somos imagen y semejanza de Dios por el primer mandato que recibe el hombre, de cultivar y labrar la tierra, que no se desarrolla por sí misma, sino bajo la labor del hombre, entonces se desarrolla.
Y así el hombre entonces es como imagen de Dios en el hecho de que él sigue pues ordenando al mundo. Y así con el uso de la razón, el hombre puede pensar en el futuro y también puede formar familia y pensar en el patrimonio. Y así entonces le corresponde lo que él mismo desarrolla o cultiva de la tierra con sus propias manos. Así es la dignidad de la labor, como imagen y semejanza de Dios que tiene el hombre. Entonces, dice que poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. Y luego menciona que el hombre, antes de que existía el Estado, recibió ese derecho directamente de Dios en el paraíso. Y ningún Estado, y aunque el Estado, la sociedad, nace de la familia, pues ya crecida, la familia política, digamos, que sin embargo el Estado no puede usurpar los derechos que tiene cada hombre y cada padre de familia, el derecho de poseer propiedad privada. Entonces, dice el Papa, entonces, de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho de él mismo. Entonces, y vemos que es un pecado contra el 10º mandamiento, de no codiciar los bienes ajenos. Entonces y vemos que en el Antiguo Testamento, cuando los egipcios no pagaron lo que era justo a los israelitas, era un pecado que clamó al cielo para venganza. Y además es de la naturaleza del hombre que provee también para su familia. Dice el Papa, es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las atenciones de los que engendró. E igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiera adquirir y disponer para sus hijos, que prolongan la personalidad del padre. Y así entonces es algo que les menciono, porque hoy en día también hay pues intentos de imponer leyes que quita la patria potestad, es decir, la autoridad que tiene el padre sobre sus hijos. Y eso se están ahora mismo, entonces, trabajando en eso, para imponer leyes que dan derechos sexuales, de practicar toda especie de pecado y perversidad a los niños, de modo que sus padres no se pueden oponer a lo que quieran practicar sus niños. Serán derechos en contra de los derechos de los papás. Y el Papa condena este gran error, diciendo, además, dice que querer por consiguiente que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso. Y es tal la patria potestad que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público, pues que tiene idéntico y común principio con la vida misma de los hombres. Los hijos son algo del padre y como una cierta ampliación de la persona paterna. De ahí que cuando los socialistas, preteriendo en absoluto la providencia de los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y destruyen la organización familiar. Y eso entonces sigue como una persecución de la Iglesia. Entonces ustedes saben que también a veces es por la obligación de la educación pública, que no puede obligar al Estado, ya que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Entonces, pero ha habido muchos intentos y siguen hoy en día intentos de eliminar pues, la educación de los hijos en la casa, por ejemplo, forzándolos a ser educados por un Estado socialista y laicista para la corrupción de los hijos. Luego el Papa también menciona que cuando el Estado impone el socialismo, quitando los derechos de los obreros y la posesión de propiedad privada, hace que todos sean pobres. Entonces hace pues miserable al Estado de todos y luego al Estado mismo, ya que el hombre está motivado a trabajar por ganar lo suyo. Y por eso es un fracaso total en los países comunistas, en Rusia, por ejemplo, en Cuba, que han intentado esta forma económica. Dejan que a la gente perezosa, sin querer trabajar, sabiendo que no les corresponde lo que van a desarrollar.
Y luego nos menciona, porque los socialistas se basan en un concepto falso de la igualdad, que es la Revolución Francesa, ¿no? Ese lema de fraternidad, de libertad, fraternidad e igualdad. Pero es una igualdad falsa en contra de la naturaleza, porque primeramente Dios puso una bendita desigualdad en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el bosque, por ejemplo, la tierra bella. Es el hecho de que hay desigualdad de colores, de tamaños, que hacen pues una armonía. Igual en las clases sociales también, son de la naturaleza misma. Que uno, por ejemplo, tiene más talento, más inteligencia, más salud, más habilidad, más fuerza. Y así entonces, por ser diferentes, el hombre, la mujer, y con respecto a todos nuestros talentos, así nos complementamos. Como mencionó el Papa, ¿no? Como presenta la palabra de Dios, la Iglesia también. Es un cuerpo místico, con muchos miembros distintos. Y la desigualdad de miembros hace que sea pues un cuerpo bello, con esta armonía. Entonces, y además condena pues este sueño ficticioso de los socialistas que dicen que vamos a acabar con el sufrimiento y la pobreza. Mientras el Señor nos aseguró que siempre íbamos a tener los pobres con nosotros. Y además que el sufrimiento no se puede eliminar, porque es parte del plan de Dios para nuestra santificación. Así fue la penitencia que recibió Adán para deshacer su inclinación a la pereza, al egoísmo, a ser independiente de los demás, de su familia. Entonces tiene que trabajar con sudor y entre espinas para llevar a cabo su salvación, como la mujer que trabaja y entre muchos sufrimientos también, como madre doméstica, criando a los hijos. Pero es por ese sufrimiento que nos santificamos. Y luego, pues, dice entonces, cuando todos cooperan juntos. Entonces luego llega, pues, al Papa a recordarnos de nuestros deberes, primeramente de los obreros. Y como lo toma de la palabra de Dios, que dice San Pablo, pues, siervos, obedeced a sus señores como al Señor. Porque toda la autoridad y la paternidad deriva de Dios Padre. De modo que respetamos a la autoridad divina en nuestros superiores, en nuestros patronos, según la autoridad que cada quien tenga. Entonces, que no jamás ofendamos a la persona, ¿verdad? A quien estamos obligados, a nuestros patronos, y que también que cumplamos los obreros con el contrato de lo que es de nuestra parte. Debemos confesarnos cuando no llevamos a cabo pues lo que nos pide nuestro trabajo. Y luego habla de los deberes de los ricos y patronos, de no considerar a los obreros como esclavos, de siempre reconocer su dignidad como personas y como hijos de Dios. Y por ende, pues prohíbe, por ejemplo, que se obligan a trabajar en los días festivos, en los domingos, los días de guardia, con tal de que no sea pues trabajo necesario, ¿verdad? Pero que tengan el tiempo para desarrollar su cultura, ¿verdad? Como contemplando a Dios, pasando tiempo con su familia y este bendito descanso para el cual estamos hechos. Porque no somos como los demás animales que nomás trabajan y mueren. Nosotros estamos hechos para el séptimo día, ese día de descanso, de estar con el Señor. Esa es nuestra vocación vertical, digamos, ¿no? De acercarnos a Dios. Y luego dice que es preciso que les den lo que les corresponde, dándole un sueldo justo, con el cual pues pueden con modestia pues vivir y sostener a su familia, ¿verdad? Y si el hombre puede, y menciona que si el hombre puede ahorrar un poquito más, luego puede ir formando un patrimonio que puede dar a sus hijos. Eso entonces evita el conflicto entre las clases sociales, pues evita muchas tentaciones y vicios que nacen de no tener lo suficiente. Un padre me decía que pues una mujer en su colonia, muy buena mujer, pero de repente cayó en la prostitución, porque se dio cuenta de cuánto podía ganar, que nunca podía ganar lo suficiente para su familia,
entonces cayó entonces en este gran vicio, nomás en busca de dinero. Entonces, además, dice que evita la migración, que muchas veces divide la familia, cuando el padre sale del país para trabajar, o ahí entonces forma otra familia y vive en adulterio. Entonces, todo eso se puede evitar dando lo que es justo para que el hombre se mantenga y a su familia. Entonces, y el hombre entonces es imagen y semejanza de Dios en cuanto provee para los demás también. Entonces, por eso la opresión de los pobres clama al cielo para venganza, porque va en contra de la imagen y semejanza de Dios, del hombre generoso, Dios siendo infinitamente rico y que quiere compartir sus bienes con los demás. Entonces, luego llegamos al punto clave que dice el Papa en contra del estado materialista de los socialistas. No reconocen a Dios y a Cristo en la política. Y eso es un error condenado muchas veces del laicismo. Entonces, y dice, al contrario, por ser un estado materialista, nomás engendra la codicia y el conflicto entre los ricos y los pobres. Porque si el bienestar del hombre consiste en tener cosas materiales, entonces no pueden ser los tuyos al mismo tiempo que son los míos. Y todos entonces luchan para tener más, para ser supuestamente más felices. Mientras la Iglesia nos enseña que la felicidad del hombre consiste en la práctica de la virtud. Entonces, siendo rico o pobre, todo no es cuánto uno tenga, sino cómo haga uso de ello. En eso se hace feliz el hombre, por la práctica de la virtud. Entonces dice el Papa, pues lo que nos enseña de por sí la naturaleza, que solo habremos de vivir la verdadera vida cuando hayamos salido de este mundo. Eso mismo es dogma cristiano y fundamento de la razón y de todo el ser de la religión. Pues, puesto que Dios no creó al hombre para estas cosas frágiles y perecederas, sino para las celestiales y eternas, dándonos la tierra como lugar de exilio y no de residencia permanente. Nada importa eso para la felicidad eterna, la abundancia o carezca de riquezas. Lo verdaderamente importante es el modo como se usa de ellos. Y luego dice que Jesucristo no suprimió en modo alguno con su copiosa redención las tribulaciones diversas de que está tejida casi por completo la vida mortal, sino que hizo de ellas estímulo de virtudes y materia de merecimientos, hasta el punto de que ningún mortal podrá alcanzar los premios eternos si no sigue las huellas ensangrentadas de Cristo. Si sufrimos, dice el apóstol, también reinaremos con Él. Porque lo que hay al presente de momentánea y leve tribulación nuestra produce en nosotros una cantidad de gloria eterna, de inconmensurable sublimidad. Entonces, y nos recuerda que Cristo mismo, aunque siendo rico, aunque siendo la forma de Dios, se anonadó, se hizo pobre, se hizo esclavo para redimirnos, que quiso por 30 de los 33 años de su vida andar como hijo de un carpintero. Él mismo, ocupado en las obras sencillas de un obrero. Entonces luego, y dice que no tiene lugar para descansar su cabeza. Así andaba como mendigo también durante su vida de apostolado. Entonces él levanta y eleva pues la dignidad de los pobres, viendo que es un medio para santificación, que bienaventurados lo son. Y además les es más fácil ganar su salvación. Porque luego llega el Papa a decir que de los peligros para los ricos, diciendo, así pues quedan avisados los ricos de que las riquezas no aportan consigo la exención del dolor, ni aprovechan nada para la felicidad eterna, sino que más bien la obstaculizan. Citando a las palabras del Señor, qué difícil, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, de que deben imponer temor a los ricos las tremendas amenazas de Jesucristo, y de que pronto o tarde se habrá de dar cuenta severísima al divino juez del uso de las riquezas. Es de él que tiene más, hay más expectativa,
Y por eso, más alta que sea la autoridad o los talentos que uno tenga, pues más difícil es llevar a cabo su salvación. Por eso será más difícil para mí salvarme que para ustedes, que darán cuenta por sus familias. Pero yo daré cuenta por todas las familias que son ustedes. Y por eso no es una bendición, sino una cruz muy grande de tener más responsabilidad en esta vida. Y luego pues llega a la solución, porque dice, no se puede quitar las posesiones privadas de los ricos. Eso sería una violencia y en contra de la ley natural. Ellos mismos las desarrollaron y las han dejado a sus hijos por herencia. Pero entonces, y dice al Papa, el fundamento de dicha doctrina consiste en distinguir entre la recta posesión del dinero y el recto uso del mismo. Poseer bienes en privado, según hemos dicho poco antes, es derecho natural del hombre, y usar ese derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no solo es lícito, sino incluso necesario en absoluto. Pero luego dice, y si se pregunta cuál es necesario que sea el uso de los bienes, la Iglesia responderá sin vacilación alguna, en las palabras de Santo Tomás de Aquino. En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes. Es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades. De donde el apóstol dice, manda a los ricos de este siglo que den, que compartan con facilidad. Entonces, tenemos nuestros bienes personales, pero para nuestra santificación y felicidad, tenemos que compartirlos, buscando pues el bien común de todos. Obviamente de una forma prudente, la caridad empieza en la casa, pero siempre buscando pues el bien común. Y luego menciona que eso es de consejo y no por ley, porque así, cuando lo hacen así por caridad de Cristo, como el mismo Cristo mencionó, cuánto lo has hecho al hermano más pequeño, a mí me lo has hecho. Entonces, cuando lo hacemos así, crecemos en la virtud, damos testimonio de la caridad de Cristo y nos santificamos. Mientras dice, al contrario, cuando se impone injustamente por ley, luego se quita este motivo de caridad. Y pues va al gobierno robando de los ricos lo que no le corresponde al gobierno, ¿verdad? Por impuestos demasiado altos e injustos. Entonces, menciona otra vez que la felicidad está en la virtud. Así nos hacemos santos. Y la Iglesia, cuando está presente con toda su influencia en la sociedad, une a los ricos y a los pobres. Como vemos en tantos santos reyes, como Santa Isabel de Hungría, de Portugal, de San Luis, rey de Francia, todos servían a los pobres. Santa Isabel regalaba su corona a las muchachas más pobres, que no tenían con qué vestirse para sus bodas. Entonces así se ve cómo funciona la sociedad según el plan de Dios, en armonía según la caridad, en la cual todos nos sentimos como hermanos en Cristo, todos con la misma dignidad de ser hijos de Dios, todos hechos para el cielo y no para aquí. De modo que nos damos cuenta que somos lo que somos ante Dios y nada más. Entonces, y así, pues seremos juzgados. Entonces, hay mucho más que dice el Papa, que les recomiendo, pues, meditar. Pero luego termina también recordando a los pobres, que no se afanen por las cosas de este mundo. Que sí, que busquen la justicia, que busquen un patrimonio para mejorar su estado y para su herencia para sus hijos. Pero cuando lo buscamos con este afán y ansiedad, dice que no. ¿Qué aprovecha el hombre conquistar el mundo entero si pierde su alma por la codicia, o por robar, por mentir, para avanzar y tener más en este mundo? Y luego dice, eso lo buscan los paganos. Pero vosotros buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os será por añadidura. Y termina la encíclica con la solución cristiana a este conflicto de clases para acabar con los argumentos de los socialistas, diciendo que ya que la ansiada solución se ha de esperar principalmente de una gran efusión de la caridad cristiana, entendemos
que compendia en sí toda la ley del Evangelio y que dispuesta en todo momento a entregarse por el bien de los demás, es el antídoto más seguro contra la insolvencia y el egoísmo del mundo, y cuyos rasgos y grados divinos expresó el apóstol San Pablo en estas palabras. La caridad es paciente, es benigna, no se aferra a lo que es suyo, lo sufre todo, lo soporta todo. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,